Uno de los mayores retos que tenemos en estos momentos es conseguir mantener nuestro planeta a salvo de un calentamiento global que nos pueda llevar a un desastre ecológico de escala planetaria. Una de las principales fuentes de contaminación son nuestros medios de transporte. Nuestros medios de transporte siguen utilizando mayoritariamente motores de combustión interna que lo que hacen es quemar combustibles que son escasos, que son limitados y además cuya energía se derrocha, pues prácticamente solamente estamos utilizando el 15% de la energía que contienen estos combustibles. Una forma de conseguir que esto cambie radicalmente sería pasar a vehículos sin motores de combustión interna, vehículos eléctricos. Para ello es necesario un elemento clave, además del motor, y es el almacén de la energía que mueve ese motor. Y ese almacén no es ni más ni menos que la batería. Sería el equivalente al depósito de gasolina en los vehículos tradicionales. Para hablarnos de estas posibilidades que están muy cerca de estar de forma masiva en nuestras vidas, tenemos hoy a Flaviano García Alvarado, del Departamento de Química de la Universidad San Pablo CEU, que está aquí en Madrid, en España, y nos va a hablar de los materiales nanocristalinos para baterías recargables de litio, que en definitiva son un paso hacia el vehículo eléctrico. Él tiene una dilatada experiencia como investigador, leyó su tesis doctoral en 1991 en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense. Del 91 al 92 estuvo en un centro de investigación de gran prestigio de la compañía Bell Communication Research, que actualmente es Telcordia Technology en Estados Unidos. Del 92 al 95 pues siguió su formación investigadora en la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 95 pues es profesor de la Universidad San Pablo CEU, en concreto ahora es catedrático de Química Inorgánica y además vicedecano de la Facultad de Farmacia. Es autor de más de 120 publicaciones, tiene 5 patentes y sus líneas de investigación se centran en cosas muy cercanas a los materiales para energía, como son los materiales superconductores a altas temperaturas, la química de intercalación y materiales para baterías recargables de litio y los materiales para pilas de combustibles de óxido sólido. Bueno, de esto y mucho más nos va a hablar, yo no os robo más tiempo, así que muchas gracias por estar con nosotros, Flaviano. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, gracias por su presencia aquí. Antes de empezar me gustaría agradecer al coordinador y director de estos seminarios la invitación para participar en este seminario que, bueno, pues sé a buen seguro que tiene gran difusión no solo por la presencia en esta escuela, sino por la difusión que se hace luego a través de Internet. Bien, si soy capaz yo ahora de pasar. El objetivo de este seminario es primero introducir los fundamentos químicos de una batería recargable de litio, y más que de litio, de ion litio, que son las que están llamadas quizás a implantarse en el vehículo eléctrico, y dentro de, bueno, pues todo el mundo ya utiliza estas baterías para ciertas aplicaciones. El paso al vehículo eléctrico es un paso importante que requiere de nuevas, digamos, prestaciones, que son las que me gustaría señalar en este seminario. Entre, digamos, estas nuevas prestaciones, la carga rápida es un requisito fundamental para que alcancen el mercado, y para ello veremos que el uso de materiales nanocristalinos puede constituir un paso más para la implantación a gran escala de estas baterías en el vehículo eléctrico. El contenido, el guión que pienso seguir, pues es básicamente voy a explicar lo que es una reacción de intercalación, que es el fundamento de la batería de litio y de la batería de ion litio. Hablaré de algunos sistemas anfitriones de estas reacciones, que son los que se utilizan actualmente en las baterías que todos llevamos ahora mismo, pues hay aquí más de 30 baterías, entre los portátiles, los móviles de este tipo, cuáles son esos sistemas que se están utilizando y qué papel pueden desempeñar
los nanomateriales o por qué son necesarios el uso de nanomateriales en baterías, para qué prestaciones, para mejorar qué prestaciones, etcétera. Luego daré un ejemplo de cómo podemos mejorar esas prestaciones. Este es un material anfitrión, uno de estos materiales anfitriones. Daré un ejemplo de cómo pueden mejorarse las propiedades electroquímicas y, en definitiva, las prestaciones de estos materiales en el funcionamiento de una batería de litio mediante la preparación de nanopartículas de este fluoruro. Ya antes de finalizar, me gustaría llamar vuestra atención sobre la posibilidad de utilizar otros metales que no sean litio para, digamos, desarrollar baterías con prestaciones similares, ¿de acuerdo? Y finalmente, como sé que todo el mundo lo espera, pues ¿dónde estamos? En el estado del arte del vehículo eléctrico y de las prestaciones actuales. Evidentemente, como estos son, la mayoría de los casos son propiedad industrial, no hay mucha información al respecto, con lo cual lo único que podemos saber es más o menos por dónde van, digamos, las investigaciones de estos fabricantes. Bien, una batería de litio pues es un conjunto de células que tienen esta constitución. Como electrodo negativo tienen litio metal, como electrodo positivo suelen tener un sólido cristalino que le llamamos sólido anfitrión, que va a participar en una reacción que se llama reacción de intercalación, que ahora veremos en qué consiste. Y pues como en una configuración clásica de la típica célula electroquímica o célula galvánica, pues necesitamos un electrolito, que en el caso de las baterías de litio, bueno, van a separar evidentemente físicamente el electrodo negativo y el positivo, pero van a permitir el transporte de iones. En el caso de las baterías de litio, pues pueden ser, normalmente son líquidos orgánicos, con una sal de litio disuelta, por ejemplo, perclorato de litio, fosfato de litio, o también pueden ser sólidos, como por ejemplo las llamadas baterías de litio polimérica, ¿no? En la que suelen ser un polímero conductor de iones. Bien, la célula que constituye estas baterías de litio, básicamente lo que hacen es aprovechar la variación de la energía libre de una reacción, que se llama reacción de intercalación. ¿Qué es una reacción de intercalación? Pues etimológicamente es muy sencillo entenderlo. Nos encontramos aquí, por ejemplo, con un... ¿cómo puedo yo arrancar esto? ¿Con el puntero? Que está aquí el ratón. No lo había visto el ratón. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es un material muy conocido por todos, ¿verdad? Grafito. Y el grafito puede ser considerado como un material anfitrión en una reacción, que está esquematizada aquí, en la cual una especie, que es la llamada especie huésped, se aloja en huecos en una red de sitios interconectados que presenta esta estructura cristalina, que es, en este caso, el grafito. Bien, ahí se ve básicamente en la estructura del grafito que en el espacio interlaminar hay mucho hueco, hay mucho sitio para alojar especies. Otra cosa es cómo entra y qué tipo de interacción, etcétera, etcétera. De tal forma que podemos considerar que el grafito cumple la condición de una red interconectada de sitios vacíos donde se puede alojar la especie anfitrión. Existen otros ejemplos, todos ellos, evidentemente, uno debe considerar que el primer requisito, el requisito fundamental para llevar a cabo una reacción de intercalación es que haya huecos, esa serie de sitios interconectados, y por tanto estructuras abiertas son, digamos, las primeras candidatas para llevar a cabo reacciones de intercalación. En este caso, por ejemplo, bueno, pues un óxido, las estructuras tipo trióxido de renio, huecos, octaedros metal-oxígeno 6, por ejemplo, interconectados en las tres direcciones del espacio, que dejan ahí un hueco cubo-octaédrico de índice de coordinación 12 respecto a oxígeno. Podría ser perfectamente una estructura que podría alojar en su interior especies huésped, L. Bien, otro ejemplo, nos encontramos aquí, por ejemplo, el sulfuro de titanio, que es otro material que ha sido también estudiado como material anfitrión, en el cual es una sustancia laminar, como vemos aquí, estos son octaedros titanio azufre 6, que están compartiendo aristas y dejan entre estas capas y estas capas de octaedros titanio azufre 6, dejan hueco suficiente para que se incorporen las especies huésped. Bien, otros
tipos estructurales que han sido investigados como anfitriones en reacciones de intercalación, pues nos encontramos, por ejemplo, veréis que en todos ellos nos encontramos con una red interconectadas de huecos que pueden alojar a una especie huésped. En este caso ya tenemos la especie huésped alojada en esta estructura, la espinela litio manganeso 2 oxígeno 4, estos circulitos en rojo indican dónde está el litio, el olivino litio hierro fósforo oxígeno 4, de nuevo aquí tenemos el litio en esta red interconectada de sitios. La ramsdelita litio titanio 2 oxígeno 4 es una estructura en túnel de 2 por 1 octaedro, o una estructura tipo cloruro sodio coordenada que es litio cobalto oxígeno 2. Básicamente, ahora mismo llevamos todos en el bolsillo pues una batería de litio que lleva, o bien lleva esto como electrodo positivo, o bien lleva este como electrodo positivo, uno de los dos. Es, digamos, el estado del arte en cuanto a la material anfitrión para baterías de litio. Bien, hablábamos de la reacción de intercalación, vamos a entrar un poquito más en la reacción de intercalación para entender cuáles son las limitaciones de las baterías actuales y cuáles son las mejoras a las que podemos llegar, jugando un poco con los parámetros de esta reacción de intercalación. Bien, aquí está esquematizado, pues de nuevo, como una especie anfitrión, una especie huésped, como puede ser el litio, el caso que nos ocupa, pero puede ser también sodio, magnesio, zinc, cualquier otro metal, digamos que tenga un tamaño adecuado para alojarse en esa red interconectada de sitios vacíos, de un óxido cualquiera, puede ser, por ejemplo, dióxidos como el dióxido de titanio, el pentóxido de vanadio, otros óxidos de vanadio reducidos, óxidos de wolframio, en el cual el litio se introduce en esta red de posiciones vacías para dar el compuesto de intercalación. Y esto a veces ocurre, como muestra esta figura de aquí, pues con una cierta variación determinada del voltaje si nosotros construimos ahora una batería en la cual esto es electrodo negativo y esto es electrodo positivo, podemos hacer esta reacción de intercalación monitorizando el voltaje que se produce en esta reacción y vemos cómo varía según se va metiendo la especie huésped en el anfitrión, va variando el voltaje hasta un cierto valor y a partir de ahí ya no podemos bajar más a menos que descompongamos el sólido, pero podemos invertir el sentido de la corriente y desintercalar, en este caso extraer de nuevo de aquí el material huésped para depositarlo en el electrodo negativo, ¿de acuerdo? Esto es la llamada reacción de intercalación y como veis pues puede hacerse no solamente con litio sino con otros metales y con una gran variedad de óxidos cuyo único requisito por ahora es que tengan una red interconectadas de sitios y vacíos. Una característica fundamental de la reacción de intercalación es que se produce a temperaturas moderadas, desde temperatura ambiente hasta, digamos, 500 grados centígrados en el caso de oxígeno, pero nos centraremos evidentemente en las que se producen a temperatura ambiente, que son las que se están utilizando ahora pues para el móvil o para el ordenador portátil, etcétera, ¿no? Bien, puesto que se producen a temperaturas bajas y fundamentalmente a temperatura ambiente en el caso del litio, pues son reacciones topotácticas, son reacciones en las cuales existe una relación estructural muy estrecha entre el compuesto, la estructura del compuesto de partida y la estructura, digamos, del compuesto de intercalación. Aquí, por ejemplo, tenemos de nuevo el caso de grafito, las láminas de grafito, en el cual se han intercalado litio entre estas láminas y evidentemente todo el mundo puede reconocer ahí que tiene una relación estructural con el grafito original. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, del fulereno, esto es C60, donde se ha intercalado potasio, son estas esferitas de aquí, pues igual uno puede reconocer aquí todavía la celda cúbica centrada en el cuerpo original del C60. Hay una relación estructural y esto es interesante desde el punto de vista de investigación de estos materiales porque se puede estudiar las estructuras y las relaciones de la estructura inicial y la estructura final y sobre todo qué distorsiones produce la entrada de estos iones, que es lo que va a dar lugar o no a la reversibilidad, a la vida media, a la ciclabilidad de la batería. ¿De acuerdo? Bien, el asunto todavía es quién entra en esta red interconectada de sitios vacíos y por qué entra, cuál es la fuerza impulsora de esta reacción, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esto corresponde a un sulfuro de tántalo, que es también un material, no es nada útil para una batería de litio porque es muy pesado, pero intercala litio. ¿Y por qué lo hace? Bien, pues en este caso, en el caso de la intercalación de, por ejemplo, un metal como litio, o como zinc, o como sodio, lo que ocurre básicamente es que la fuerza impulsora es el poder reductor del metal. Ese poder reductor, que esa tendencia que tiene el metal a ceder electrones, hace que este metal puede ceder un electrón al metal tántalo 4 y reducirlo a tántalo 3, formándose el ion
que es el que se introduce en el espacio interlaminar del sulfuro de tántalo. Este es el caso en el cual solamente uno de los casos de las múltiples variedades de reacciones de intercalación, en las cuales no vamos a entrar evidentemente, que se producen mediante transferencia electrónica. Existen otras reacciones de intercalación en las cuales sencillamente la interacción entre la especie anfitrión y la especie huésped es de tipo de fuerzas de Van der Waals, de tipo dipolar. Por ejemplo, cuando se introduce aquí agua, las propias, las zeolitas, ¿no? en las arcillas, cuando el agua, eso es una reacción de intercalación en la cual lo que se produce es una interacción dipolar, ¿no? Bien, pero el caso que nos ocupa para baterías de litio son evidentemente estos, porque justo el electrón que se va a transferir del metal al sólido es el que nosotros tenemos que capturar para realizar un trabajo eléctrico, ¿de acuerdo? Por tanto, por ahora este tipo de reacciones no nos interesa. En definitiva, y vamos a construir ya la batería, no vamos a dar más vueltas, vamos a construir esa batería de litio, pues si nosotros cogemos un trozo de litio metal y uno de estos materiales anfitriones los tenemos sumergidos en un conductor iónico de litio, que como digo antes puede ser una sal del tipo dietoxietano, de dimetilcarbonato, en la cual se ha disuelto hexafluorofosfato de litio, una sal de litio, que puedan moverse libremente por la disolución, conectamos como siempre en una célula galvánica, conectamos mediante un circuito externo electrodo negativo y electrodo positivo, y se produce una reacción que es esta que está aquí. En el electrodo negativo se produce la oxidación de litio a litio más un electrón, que circula, este electrón circula por el circuito externo, llega a la especie anfitrión, en este caso es MnO2, donde llega el electrón por el circuito externo y el litio correspondiente para compensar evidentemente la carga a través de la disolución. Cuando llegan aquí litio más el electrón, pues lo que se produce es la intercalación de litio en la especie anfitrión y la reducción consecuente del manganeso o del sólido, en cualquier caso que actúa como anfitrión, debido a la llegada de ese electrón. De tal forma que como esta reacción, dado el alto poder reductor, esta es la fuerza impulsora, la clave de la batería de litio es esta, debido al alto poder reductor del litio, la variación de la variación de la energía libre de esta reacción es menor que cero, es espontánea, es decir, que si yo conecto esto por un circuito externo, me da espontáneamente un flujo de electrones, estoy descargando la batería, estoy utilizando el flujo eléctrico para realizar un trabajo. Evidentemente, esto es lo que ocurre en cualquier batería de las que hemos utilizado durante años para alimentar juguetes, de las que luego se desechan, las baterías primarias, porque la reacción que se produce en esas baterías no es reversible. Pero ¿qué ocurre si esta reacción puede ser invertida? Pues entonces nosotros podemos ahora extraer litio de la especie anfitrión y electrodepositarla sobre el electrodo negativo, y ahora eso sí necesitamos aplicar una intensidad de corriente en sentido contraria. Si aquí estábamos recibiendo energía, aquí tenemos que aplicar energía. Esto es la etapa de descarga y esto es la etapa de carga de una batería de litio, ¿de acuerdo? Bien, estas son las baterías de litio donde hay litio metal. Sin embargo, ninguno llevamos ya en el portátil o en los teléfonos, ni en el coche eléctrico cuando llegue, va a haber baterías de litio. Hay problemas de seguridad con el litio, crecimiento dendrítico, en los ciclos carga-descarga, que hacen que al final se ponga en contacto el electrodo negativo con el electrodo positivo, y eso significa cortocircuito de la célula. La solución que aplicó Sony ya en 1991 pues fue la de sustituir el litio metal por otro material anfitrión. Habíamos hablado de grafito, pues aquí tenemos grafito. De tal manera que construimos una pila en la cual el litio ya está en el material anfitrión, en el electrodo negativo, y grafito el electrodo positivo, y grafito en el electrodo negativo. Y ahora lo que hacemos es, en el periodo de carga, extraemos litio de este material anfitrión y lo metemos en el otro material anfitrión. De tal forma que estamos utilizando dos materiales anfitrión de litio para, digamos, lanzar litio de un electrodo a otro. Pero no hay litio metal, no hay litio, este litio que puede ser peligroso debido a su alta reactividad. Bien, en este caso es la etapa de carga, ahora tenemos la etapa de descarga, cuando tenemos el litio completamente ya está vacío esto de litio, lo hemos vaciado durante la etapa de carga, lo tenemos todo ya en el electrodo negativo y ahora invertimos la corriente y de nuevo el litio circula de un lado al otro en la etapa de carga. En definitiva, lo que estamos haciendo pues es esto, que está aquí,
tenemos dos materiales anfitriones y dependiendo sea la etapa de carga o descarga, estamos mandando litio de un lado al otro. Lo que se está moviendo ahora es ion litio, y no hay litio libre, litio metal, por tanto ya no son baterías de litio, sino baterías de ion litio. Esta es la diferencia y por eso la nomenclatura más que normalmente tenéis en las etiquetas de las baterías que utilizáis pone ion litio o litio-ion. También se llaman rocking chair o mecedora, porque bueno, es como una mecedora, cuando uno está en una mecedora que va y viene, ¿no? Es un poco la nomenclatura más general. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que uno busca en una batería? Pues en términos, vamos a intentar relacionar los términos químicos con los términos, digamos, tecnológicos. Uno lo que busca básicamente es almacenar cuanta más cantidad de electricidad, mejor, ¿de acuerdo? Y la capacidad específica marca esa cantidad de electricidad, que viene determinado por el número de moles que utilizamos en esa batería, el número de electrones que se transfiere y el peso de ese electrodo, de tal forma que para obtener una capacidad específica alta, una gran cantidad de energía almacenada, necesitamos compuestos que tengan un peso fórmula, o peso molecular, peso fórmula mejor, peso fórmula bajo, y que además intercalen mucho litio. Por tanto, ya vemos que de todos los materiales anfitriones posibles, no todos van a ser útiles para desarrollar una batería de litio, porque el sulfuro de tántalo que vimos antes, que intercalaba litio, el tántalo es muy pesado, no nos sirve. Por tanto, van a ser siempre compuestos que sean de peso fórmula bajo, por ejemplo, compuestos de titanio, compuestos de hierro, pero nunca van a ser de wolframio ni de renio, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues cuanto más litio intercalen, mejor. El voltaje de trabajo, o el voltaje operativo, pues cuanto más alto también mejor, porque finalmente la energía específica nos la va a determinar el producto de la capacidad específica por el voltaje. ¿Podemos elegir el voltaje? Pues el voltaje es complicado elegirlo. Cada par redox, como sabéis en el caso de las ecuaciones redox más clásicas, cada par redox tiene un voltaje determinado. Por tanto, si trabajamos con hierro 3 a hierro 2 o tántalo 4 a tántalo 3, tenemos un voltaje determinado y ese no le podemos variar. ¿Que queremos variar el voltaje? Hay que cambiar de metal, de constituyente, de electrodo al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué en cuanto a la potencia? ¿Cuánta energía puedo demandar yo en un cierto tiempo, instantáneamente, en 10 segundos, en un minuto, a esa batería? Pues eso viene dado por la potencia y en términos químicos, en términos de qué electrodo estoy buscando yo para conseguir esto, tiene que ver con el coeficiente de difusión. Yo estoy lanzando iones litio de un electrodo al otro, y cuando el litio llega a la superficie de ese material, donde tiene que difundir hacia el interior para alojarse en esa red de huecos, si no le da tiempo a difundir hacia el interior porque su coeficiente de difusión es muy bajo, el litio se va a acumular en la superficie y al final se va a reducir a litio metal y vamos a estar depositando litio en el otro electrodo. El potencial va a caer a cero y la pila deja de funcionar. Por tanto, yo necesito que el coeficiente de difusión sea alto. Bueno, aquí vamos sumando requisitos y requisitos, entonces el I lleva normalmente a nada, ¿no? Porque ya son demasiados requisitos, pero bueno, veremos que siempre se puede hacer algo. Vida media es otro de los parámetros de una batería de litio que todo el mundo, de ion litio, perdón, que todo el mundo se preocupa por él. Cuantos más ciclos carga-descarga podemos realizar, mejor. ¿Y esto qué tiene que ver con la reacción que tiene lugar? Bueno, pues la propia reversibilidad de la reacción. Yo estoy metiendo litio en una estructura, hemos dicho que tiene una relación topotáctica, hay una topología, una relación entre el producto inicial y final, pero la estructura no es la misma. A veces distorsiones estructurales muy grandes hacen que al final pues haya desconexiones eléctricas, cambios de volumen, total. Yo lo que necesito es que haya cuanto menos cambios mejor en la estructura, para que haya una gran reversibilidad. Bien, no soy capaz, ahora sí. Lo que pedimos, en resumen, a un electrodo de inserción o intercalación, pues es alta densidad de energía, gran vida media, alta densidad de potencia o carga rápida, pero además rentabilidad. Ahora ya pasamos al punto en el cual debemos comercializar o debemos vender esto a un fabricante de vehículos o de ordenadores o de teléfonos móviles, y la rentabilidad significa pues, que los costes de producción de esa batería sean bajos, evidentemente, y no es lo mismo utilizar platino que utilizar cobalto que utilizar hierro. Evidentemente, podéis imaginar que hierro pues, es probablemente el metal más idóneo para desarrollar una batería de litio.
Y claro, y además que sea fácil de reciclar, lo que decía antes, pues a lo mejor lleva a nada, pero bien. Bueno, ¿cuáles son los materiales, los rangos potenciales de los diversos materiales de intercalación que podríamos utilizar si quisiéramos ahora mismo pues, montar una empresa para fabricar baterías? ¿Qué cojo? ¿Qué hay? Bien, pues tenemos todo un rango de potencial, desde los 4,4, 4,5 voltios, hay algunos ya de 4,7, hasta prácticamente pues 0, que es el litio metal, litio frente a litio, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa a nosotros es, para que nos dé la diferencia de potencial más grande, el voltaje de salida más grande, esa batería, lo que nos interesa es utilizar un cátodo que tenga un voltaje de intercalación frente a litio muy alto, y como ánodo uno que tenga un potencial de intercalación frente a litio muy bajo. Por tanto, enfrentaremos siempre materiales que estén por aquí a materiales que estén por aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el olivino litio hierro fósforo oxígeno 4, que anda por los 3,3, 3,4 voltios, o la espinela litio titanio oxígeno 4, que anda por aquí alrededor del 1,4, 1,5 voltios, pues podría darnos una pila, podríamos fabricar una pila de alrededor de 1,5 voltios, 1,5 o 2 voltios. Estos son los materiales disponibles que tenemos. ¿Cuáles son los materiales que se están utilizando actualmente? Lo que llaman las químicas actuales. Pues tenemos litio, cobalto, oxígeno 2, que les he mostrado antes su estructura, y litio, hierro, fósforo, oxígeno 4, que es el olivino, que también he mostrado antes su estructura. La capacidad, la densidad de energía que tiene, como veis, es bastante diferente. Este fue el material que se empezó a utilizar en la década de los 90, a partir del 91, 92, para construir las baterías de ion litio que hemos utilizado todos durante pues muchos años, prácticamente 10, 12 años, hasta que irrumpió este otro material, que fijaros que a pesar de tener una densidad de energía menor, pues se ha implantado en el mercado. Actualmente la mayoría de las baterías empiezan a comercializarse con este material activo, este material anfitrión, como electrodo positivo. ¿Y por qué a pesar de tener una densidad de energía más baja? Pues la respuesta está aquí, la ciclabilidad. ¿Cuántas veces podemos cargar, descargar una batería sin que empiece a perder capacidad de descarga? Pues entre 400 veces las iniciales con litio, cobalto, oxígeno 2 y 1000 veces en el caso del olivino, litio, hierro, fósforo, oxígeno 4. Y evidentemente este es otro factor importante, no es lo mismo cobalto, el precio del cobalto en el mercado, que el precio que puede tener el hierro, ¿no? Decía antes que el hierro pues, posiblemente sea el mejor candidato para desarrollar baterías de litio. Sin embargo, no ha sido fácil encontrar materiales de intercalación que contengan hierro, y solamente actualmente pues, se han podido encontrar materiales de este tipo en el campo de los fosfatos, más que de los óxidos. Estos serán óxidos, estos son fosfatos. Bien, en cuanto a la rapidez con la que podemos cargar las baterías actuales, bueno, pues más o menos todo el mundo estará de acuerdo que estamos más o menos en este rango. C sobre N significa N es el número de horas necesario para cargar completamente la batería, es decir, un C sobre 3, lo voy a utilizar mucho a partir de ahora, significa que la batería se carga en 3 horas, mientras que un 2C significa que se carga en un C sobre un medio, es decir, en media hora. ¿De acuerdo? Eso sería una carga en media hora, o sea que entre media hora y las 3 horas más o menos están casi todas las baterías que utilizamos de litio, de ion litio, que utilizamos actualmente. Bien, nuevos progresos que digamos que se han desvelado recientemente. Pues aquí tenemos, por ejemplo, estamos en un desarrollo de Panasonic, de una nueva batería de ion litio que utiliza, en vez de carbono grafito como ánodo, utiliza un ánodo basado en silicio, ¿no? Y según, estos no son datos científicos, son datos tomados de sus digamos, informes de prensa, según ellos, pues llegan ahora a incrementar prácticamente pues desde 3,5 amperios hora que están en las baterías, por ejemplo, de este tipo, la 18650, pues pueden llegar a 4 amperios hora. Fijaros que estos son datos para baterías de este modelo de batería 18650, cuyas dimensiones típicas son estas de aquí, 1,8 centímetros por 6,5 centímetros, es decir, las baterías estas cilíndricas son un poquito más grandes que la AA. Y estamos hablando de que se ha ido incrementando la capacidad de estas baterías más o menos un 11% anualmente, y si andamos por aquí, alrededor de por aquí, pues tenemos capacidades de 3,5 amperios hora. Solamente pensad
que 3,5 amperios en una batería de este tamaño comparada con las baterías de ácido plomo que llevamos en los vehículos para el arranque y para el alumbrado, que estamos en torno de los 40 hasta los 70, 100 amperios hora. O sea, que es que prácticamente con 10 baterías de estas ya podemos podemos sustituir la batería del SEAT 600, casi, ¿no? O sea, que es una cosa, realmente es una gran capacidad la que tiene. Bien, las baterías, digamos, clásicas hemos quedado en que la carga alrededor de las 3 horas, entre 3 y media hora se considera lo que se llaman las baterías de carga rápida, ya baterías, digamos, de carga más rápida a partir de 2C hasta 10C, es decir, un décimo, 6 minutos, carga ultra rápida en 6 minutos, y estas quizás son las baterías en las cuales se está focalizando ahora la investigación dirigida al vehículo eléctrico, porque si nosotros queremos desarrollar una batería de litio sencillamente para almacenar la energía de una placa solar, pues la verdad es que me da igual si va a cargar en 10 minutos que en 3 horas, ¿de acuerdo? Si va a estar cargando durante todo el día. Pero para el vehículo no, evidentemente uno va por la carretera, tiene que parar a cargar y no va a esperar 1 hora, sino que va a esperar 6 minutos y si puede ser 1 minuto, mejor. Bien, pues precisamente estas baterías de carga ultra rápida son las que se proponen como, digamos, las que pueden solucionar el problema del rango de alcance que tienen los vehículos eléctricos que se podrían implantar actualmente, ¿no? Está claro que nosotros podemos, ahora mismo, el rango de alcance de estos vehículos no supera los 100, 150 kilómetros, y eso la gente no está dispuesto a hacer una recarga cada 100, 120 kilómetros, si es de media hora o es de 1 hora, pero si a lo mejor es de 3 minutos, pues parar 3 minutos cada 120 kilómetros, pues a lo mejor ya empieza a ser viable. Es decir, que se puede considerar que al rango de alcance de estos coches eléctricos podría ser una solución para este rango de alcance limitado si nosotros combinamos una carga ultra rápida, aunque la batería tenga una menor densidad. ¿Por qué hablo de tener una menor densidad? Porque muchas veces es incompatible tener materiales que permiten una carga ultra rápida con materiales que tienen una alta densidad de energía. Entonces, bueno, pues pagamos un poco en densidad de energía y a cambio, pues descargamos y cargamos un poco más deprisa. Bien, algunos de estos datos los podéis encontrar en esta página web de esta compañía de baterías. Bien, lo cierto es que antes o después, bueno, pues la demanda en vehículos eléctricos se incrementa cada vez más, porque, bueno, pues, quiero decir, en baterías de ion litio, porque no solamente a la electrónica portátil que hemos tenido estos años, se unen, pues evidentemente, una gran demanda en vehículos eléctricos, factores políticos, dónde están las reservas petrolíferas más importantes, en manos de quién, necesidades ambientales, presión de la sociedad para disminuir el grado de contaminación, etcétera. Y al final, bueno, pues desde China, que está implantando a gran escala bicicletas eléctricas, pues hasta, como ya sabéis, desde hace poco, pues lo que llamamos los vehículos híbridos, que van dotados de un motor de combustión interna y además de una batería que es recargada por el propio motor de combustión. Esta es un poco la demanda en vehículos híbridos que digamos que elaboraron esta consultoría en 2008, en el cual preveían más o menos este incremento, como veis aquí en este color distinto, en este color amarillento, el incremento de lo que llamamos el plug-in vehículos híbridos, es decir, no ya vehículos híbridos que llevan una batería que es alimentada por el motor de combustión o por el propio movimiento del coche, sino enchufables, ¿de acuerdo? Y entonces vemos que se va a demandar, va a haber una gran demanda de vehículos que van a ser enchufables directamente, los plug-in HEV. Bien, al final, bueno, pues está claro que nosotros necesitamos nuevas baterías y esas nuevas baterías pues hace falta que tengan alta energía, porque queremos que tenga de todo, claro, pues de todo, ¿no? Pues ya que la fabricamos y la pedimos, alta energía, alta potencia, buena ciclabilidad y que sea barata y que sea fácil de reciclar, bueno, pues sí, evidentemente. Y eso, evidentemente, pues al final pues lleva a que hay que desarrollar nuevos materiales o fabricar los materiales actuales mediante procesados distintos. Bien, las pilas, empezando ya por este último aspecto de la ciclabilidad, ¿qué necesitamos para que una pila sea muy ciclable? Pues necesitamos que el material electrónico presente, ya sabemos que la estructura entre el material
de partida del material intercalado está muy relacionada, pero necesitamos que el cambio de volumen sea muy pequeño. ¿Por qué? Normalmente estos electrodos se conforman a partir de polvos, un prensado de polvos con un poco de carbón activo, de carbón conductor y algún tipo de aglutinante. Si nosotros cuando intercalamos litio se produce un cambio de volumen muy grande, pues hay, digamos, en el electrodo hay expansiones y contracciones de ese polvo cerámico y parte de ese material puede llegar a quedar eléctricamente desconectado. Y entonces el material está ahí, pero no llegan los iones litio, no llegan los electrones y perdemos capacidad. Por tanto, es importante que haya poca variación de volumen en la intercalación. Aquí tenemos un ejemplo, esto es una pila de litio construida con litio metal como electrodo negativo y este material, litio titanio 2 oxígeno 4 como electrodo positivo, se prepara con esta composición, litio 1, Ti2 o 4, empezamos a descargar la batería, el potencial, el voltaje varía así, se mantiene constante en este plató y luego llegamos hasta un litio por fórmula. Cuando llegamos a un litio por fórmula, podemos invertir el sentido de la corriente y vemos que la reacción es reversible. Bien, la diferencia, el área que hay bajo la curva de descarga y de carga, corresponde a la energía que estamos empleando para descargar la batería. Evidentemente, cuanto menor diferencia haya entre la curva de carga y la de descarga, menos estamos perdiendo, más eficiencia energética, más eficiencia culómbica en la diferencia entre la energía que utilizamos para cargar y la que recibimos en la descarga tiene que ser lo menor posible, ¿de acuerdo? Por tanto, este ejemplo es un ejemplo en el cual la eficiencia culómbica es bastante alta. Bien, en este material en particular, cuando se llega a extraer todo el litio que se ha intercalado aquí, se puede incluso extraer más porque ya tenía previamente, ¿de acuerdo? Bien, lo que se buscan en materiales que tengan una alta ciclabilidad, básicamente, pues es que su cambio estructural sea pequeño. Aquí vemos qué es lo que ocurre cuando vamos a ir intercalando litio poco a poco y vemos que la estructura se mantiene. Estos son diagramas de difracción tomados por sincrotrón. Cuando llegamos al plató ese que hemos visto antes aparece una segunda fase, pero que está muy relacionada con esta, hasta que llegamos al fin de la reacción. Aquí hemos intercalado ya prácticamente un litio por fórmula. Esto sería la etapa de descarga de la batería. La etapa de carga tenemos que extraer esto de aquí y debemos llegar, prácticamente debe desaparecer, por tanto, esta fase de aquí y debemos llegar al punto de partida. He dicho que en este caso particular podemos incluso extraer más litio, pues aquí tenemos lo que ocurre si extraemos más, de nuevo vemos que se mantiene la estructura, aunque finalmente aparecerá una segunda fase también muy relacionada con la primera. Normalmente las curvas de intercalación, esas que hemos visto antes, de intercalación por vía electroquímica, en los platós lo que tenemos es la coexistencia de dos fases y en los cambios rápidos de potencial tenemos soluciones sólidas, ¿no? El litio se está intercalando siempre en la misma fase. Bien, esto es lo que ocurre. Fijaros que, resumiendo un poco, el cambio de volumen tenemos altos contenidos en litios del 1,2% y a bajos contenidos en litio del 4,2%. Variaciones más allá del 8, 9, 10%, pues van a dar lugar a desconexión eléctrica en el electrodo y al final, pues aunque el material pueda intercalar litio reversiblemente, al final el procesado que hacemos no es el adecuado y la pila no es reversible. Bien, ¿por dónde van entonces las investigaciones actualmente para que la ciclabilidad, la carga, la energía específica sean cuanto más alta posible? Bien, pues básicamente hay una gran tendencia a estudiar, a emplear nanomateriales en baterías. Aquí tenemos pues un poco la publicidad de una compañía que se llama Altair, en el cual dicen, no sé cuáles los detalles de estos materiales, pero estudian, como veis aquí, lo que hemos visto antes, el litio titanio 2 oxígeno 4, bueno, el 4, la espinela, pero preparada en forma de nanopartícula, y en este caso dicen que pueden recargar en un minuto y que potencialmente pueden llegar hasta 10.000 ciclos, aunque solamente por ahora pues han demostrado que son 750, ¿de acuerdo? Por tanto, la estrategia a seguir es, para buscar esos nuevos electrodos, es, evidentemente, buscar nuevos compuestos que intercalen más litios, que sean más reversibles, pero también pueden ser revisitar de alguna forma los compuestos que se están utilizando actualmente, pero preparados con un tamaño de partícula más pequeño.
en escala nanométrica. Bien, ¿por qué la escala nanométrica? ¿En qué afecta la escala nanométrica a las prestaciones de una batería? Bueno, básicamente lo que hacemos es que cuando reducimos el tamaño por debajo de los 100 nanómetros, hay mucho más material accesible a través del electrolito a la reacción de intercalación, porque estamos incrementando evidentemente el área de contacto entre el electrodo, que os recuerdo es un polvo cerámico donde, digamos, está inmerso, que se ha puesto en el electrolito, y por tanto, a mayor área de contacto, mayor acceso del litio a ese electrodo. Bien, en un sólido en forma de polvo y con tamaño de partícula a la escala nanométrica, evidentemente la mayoría de la materia está en la superficie, o es superficie, por decirlo así, de tal forma que, debido a que la superficie es en sí un defecto y contiene muchos defectos, puede influir grandemente en las propiedades físicas y por tanto podemos tener un aumento importante de la conductividad electrónica o de la conductividad iónica, ambas necesarias para disminuir la pérdida por efecto Joule en las baterías. Esto es, he puesto solamente la parte positiva y me callo la negativa. También es verdad que la superficie, por contener un mayor número de efectos, puede cambiar la reactividad de ese material frente al electrolito y puede catalizar su descomposición, de tal forma que muchas veces uno prepara un material que funciona perfectamente, en tamaño grano del orden micrométrico, funciona perfectamente, lo pasa a tamaño nanocristalino y de pronto pues no es capaz de cargar la batería porque está catalizando la oxidación del electrolito debido a su gran superficie, o sea que hay veces que es lo contrario. Y evidentemente, si nosotros tenemos una partícula como esta, en la que necesitamos que llegue el litio más a su superficie y difunda hacia el óxido donde se va a intercalar, lo primero que se forma del compuesto de intercalación es este anillito de aquí, que va creciendo hacia el interior. Es decir, que el litio tiene que difundir a través de esta capa de espesor L. Cuanto más pequeña sea esa capa, menos tiempo vamos a emplear y por tanto vamos a tener para el mismo coeficiente de difusión una cinética mayor en la batería, ¿de acuerdo? Bien, existen otras formas, evidentemente, de mejorar estas prestaciones, cada uno, pues la imaginación es libre. Esto es un trabajo de Gerbrand Seder, del MIT, en el cual, en vez de preparar un compuesto puro y nanocristalino, lo que hacen es impurificarlo de alguna forma, desde el punto de vista químico es impurificarlo, añadiendo exceso de litio y fósforo, y se le forma litio 4P2O7, que es un buen conductor iónico de litio más, rodea las partículas del olivino litio FePO4 y entonces pues dicen por aquí que, por ejemplo, que puede ser descargada en 10 segundos, que las capacidades son enormes, en fin, veis que también el procesado, si es que a esto se le puede llamar procesado de alguna forma, pues es importante también. Bien, ahora un ejemplo, digamos hecho en casa, de cómo se pueden mejorar las propiedades electroquímicas de un electrodo, sencillamente cambiando el tamaño de partícula. Yo antes he hablado de mejorar, ahora voy a mostrar un ejemplo que no es mejorar, es que cuando no está en nanopartícula no vale para nada, y si está en nanopartícula es un material útil, o sea, es el caso extremo. Es de nada a todo, ¿no? El caso es corresponde a este fluoruro, litio 3, hierro, flúor 6, que tiene estructura tipo criolita, esta estructura que está aquí, y existen dos polimorfos, alfa y beta, se comportan los dos igual, pero el más interesante es el alfa, porque se puede preparar, y esto es lo importante de este material, se puede preparar a temperatura ambiente por una reacción de precipitación. Cualquier estudiante de primero puede mezclar dos disoluciones, esperar a que se formen cristales y aislarlos, o sea, es realmente una reacción muy sencilla. Bien, cuando se prepara por precipitación en medio acuoso, pues lo que se obtiene es, básicamente es esto, son cristales pues en el rango de los 250 a 400 nanómetros, esto es una micrografía tomada por barrido y esta es por transmisión, y sin embargo, cuando nosotros hacemos un proceso de molienda mecánica en presencia de carbón conductor, pues para hacer una mezcla más homogénea de este carbón conductor, por ejemplo, durante 5 horas, pues bajamos sencillamente pues, a 50 nanómetros de esos centenares de micras, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a la capacidad que es capaz de almacenar en una reacción de intercalación? Cuando se realiza la reacción de intercalación en el material preparado, pues esto es para tirarlo a la basura. Obtiene esto en el laboratorio cuando está buscando materiales para litio y lo que hace es que lo tira directamente, y hemos tirado durante años materiales como estos en los que
Bueno, pues es que la capacidad que tiene aquí, pues esto es prácticamente 0,05 litios por fórmula, pues deben ser pues 10 miliamperios hora, ¿de acuerdo? Por gramo. Nada, para tirarlo a la basura. Sin embargo, basta molerlo durante 5 horas para disminuir el tamaño de partícula y fijaros lo que ocurre aquí, ya podemos descargar la batería y volver a cargarla. Tiene ciertos problemas de polarización, como os decía antes, el área que hay bajo la curva de carga es la energía que utilizo para cargar, y como veis la diferencia entre la energía que utilizo para cargar y la que obtengo en la descarga es todavía mucha. Bien, pues sigo moliendo, llego a 12 horas y de nuevo veo que la capacidad aumenta. De tal manera que algo que no valía para nada, sencillamente con la reducción del tamaño de partícula podemos llegar a capacidades, en este caso estamos hablando de capacidades en torno a 100 miliamperios hora gramo de capacidad. La capacidad teórica que correspondería a este material es cuando todo el hierro 3 de este fluoruro, todo este hierro 3, se reduce a hierro 2. Y eso corresponde a 140 miliamperios hora gramo. 140, estamos hablando ya de valores que podían ser comerciales, ¿no? Podían ser útiles para comercializar este material si llegásemos a 140. Lamentablemente nos quedábamos en 100, porque a partir de 12, 18 horas ya no podíamos bajar más, al menos con nuestros medios, el tamaño de partícula. Aquí veis cuál es la relación entre el tamaño de partícula, como al disminuir el tamaño de partícula, pues tenemos aquí esta evolución, aumenta la capacidad, aumenta la capacidad específica. Llegamos a un límite, lamentablemente, y a partir de ahí ya no se puede hacer nada. ¿Podemos jugar algo más? Pues con la química, digamos, de síntesis, podemos intentar disminuir más el tamaño de partícula. Hemos conseguido llegar aquí, más o menos hasta pues los 50 nanómetros, un poquito menos por 50 nanómetros, y la capacidad es del orden de 100 miliamperios hora gramo. Si ahora nosotros cambiamos algunas condiciones en la síntesis, por ejemplo, son unas síntesis realizadas en agua, la que os he enseñado antes, y luego precipitaciones directamente de los fluoruros de partidas para obtener el litio 3FF6, y lo que hacemos es utilizar un medio de reacción que es una mezcla agua-isopropanol, en una relación 1,3, hemos realizado muchas experiencias con otras relaciones, otros alcoholes, no voy a entrar aquí en detalle, que no es el caso, no es el caso aquí detallar esos experimentos. Los mejores resultados los hemos obtenido precipitando con una relación 1,3 agua isopropanol, y vemos cómo va disminuyendo el tamaño de partícula en función además de la temperatura de precipitación. Hemos alcanzado los mejores resultados precipitando a 0 grados centígrados en mezcla 1,3 isopropanol. Cambia bastante el tamaño de partícula. La sorpresa de esto es que veremos que ahora estas bolitas están constituidas a su vez por partículas más pequeñas, como veis aquí, son lo que llamamos aquí pues tipo frambuesas o algo así, no son como raspberries, y entonces vemos aquí que están constituidas, aquí se ve una fotografía a mayor magnificación, vemos que está constituida por partículas mucho más pequeñas de alrededor de 20 nanómetros. O sea que están ahí las partículas de 20 nanómetros y podrían o no intercalar en función de la accesibilidad que tenga el litio a través del electrolito a estas partículas. Este es el comportamiento electroquímico, lo voy a comparar con el dato que habíamos visto antes, cuando lo hacíamos la síntesis en precipitación acuosa. Los primeros datos que os he mostrado es esto de aquí. Sin embargo, ahora utilizando la relación 1:3 isopropanol, vemos que ya sin moler, ya este material no lo hubiéramos tirado. Sencillamente, habiendo hecho la síntesis de otra forma, ya hubiésemos visto esto. Bueno, aquí hay capacidad, vamos a intentar mejorarlo, pero ya uno no lo tira a la basura como tira esto. Sin embargo, no llegamos a un litio por fórmula, que es lo que corresponde a 140 miliamperios hora gramo, y para eso, lamentablemente, tenemos que seguir moliendo. Cuando pasamos a 5 horas, ahora ya estos dos se igualan, pero cuando pasamos a 12 horas, ya con 12 horas podemos llegar, como veis aquí, al 100% de la capacidad. Es decir, que sencillamente con cambiar el tamaño de partícula hemos conseguido que un material que era inactivo pase a ser no solamente activo, sino que además intercale el máximo posible. Entonces, ya más de esto es imposible porque no puede reducirse del hierro 2, si se reduce por debajo de hierro 2, pues ya se descompone el material. ¿De acuerdo? Bien, esto es un poco el resultado de esa molienda. Tenemos aquí, todos estos son materiales obtenidos en 1 a 3 agua isopropanol a 0 grados centígrados, y esto es
la fotografía correspondiente de barrido, en el cual tenemos pues, para 0 horas, 5 horas y 12 horas. En barrido se ve poco, realmente lo único que vemos es que hemos roto esas frambuesas, esas esferitas constituidas por partículas más pequeñas, las hemos roto, pero no vemos una diferencia notable entre estas dos. Quizá una mayor distribución de aglomerados, porque claro, cuando vamos moliendo, además de romper las bolas estas que están formadas por partículas de 20 nanómetros, también vamos formando agregados, aunque con otra forma, y no hay realmente una relación directa entre esto y las propiedades electroquímicas que hemos visto antes, en el cual, pues evidentemente, para 12 horas sí alcanzamos el máximo de capacidad. Pero si analizamos estas muestras mediante microscopía electrónica de transmisión, aquí vemos estas raspberries, estos aglomerados de nanopartículas de 20 nanómetros. Tras 5 horas hemos roto algunas y hemos agregado otras, tenemos aquí una dispersión muy grande de partículas, pero ya con 50 nanómetros estamos viendo partículas por aquí, una gran cantidad de partículas que tienen alrededor de los 20 nanómetros. Y eso nos está justificando que la capacidad que alcanzamos tras 12 horas de molienda, en el caso de esta muestra, es el 100%. Bueno, como os decía antes, me gustaría hablaros de otros metales, porque una de las preguntas más clásicas que uno puede hacerse en el uso para las baterías de litio es, ¿y vamos a tener litio suficiente para alimentar, digamos, el mercado automovilístico? Pues no, la verdad es que es un problema, la escasez de litio. Es verdad que una vez que la aplicación está ahí, pues uno busca más fuentes de litio, pero por ahora el litio es escaso, el litio es caro, y por tanto lo ideal sería utilizar otros metales como por ejemplo, pues sodio, más abundante no puede ser, o magnesio, que aunque es menos abundante, pues es bastante estable al aire, y podríamos incluso, solamente se pasiva un poco, podemos hacer el ensamblaje de pilas de este tipo en casi cualquier sitio sin necesidad de una caja de guantes, una caja seca, porque aunque no lo he dicho, todo esto, la fabricación de estas baterías requiere condiciones exentas de humedad, porque el litio reacciona al aire. Bien, pues ¿se puede insertar sodio? Pues sí, aquí por ejemplo tenemos inserción de sodio, un óxido que no vale para nada como batería, porque es muy pesado, fijaros, peso fórmula enorme, y para este peso fórmula enorme solamente intercala prácticamente 2 sodios, esto se puede llegar a 2 sodios por fórmula. ¿Por qué? Si nos fijamos en la estructura, si metemos aquí litio pueden entrar casi 18, porque puede entrar en casi cualquier hueco, huecos triangulares, cuadrangulares, estos hexagonales, pero cuando se trata de intercalar un ion más grande como sodio más, el sitio asequible solamente son esos 2, y por tanto, pues al final la capacidad es muy baja. O sea que hay que hacer un esfuerzo importante en buscar nuevos anfitriones de sodio, compuestos que sean capaces de reaccionar con sodio, gran cantidad y dando un voltaje elevado. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que estos titanatos son capaces de intercalar grandes cantidades de sodio y lo que pasa es que el voltaje es bajo y entonces se van a dirigir a ánodo. Magnesio, pues el magnesio da muchos problemas, porque el magnesio es pequeño, es mucho más polarizante que el litio, por la carga que tiene, tamaño más o menos igual y carga el doble, y entonces tenemos una interacción anfitrión-huésped es distinta a la del litio. Hay muy pocos anfitriones que acepten magnesio, y además es muy difícil encontrar electrolitos con los que podamos intercalar y desintercalar reversiblemente, por tanto, iones magnesio. Por tanto, el magnesio quizás quede un poco fuera de lugar. Bueno, ya en este poquito tiempo que me queda, sencillamente daros algo de información comercial, pero como no me fío prácticamente de ninguna de las digamos, notas de prensa, de los grandes avances que hacen los productores de coches, pues os doy algunos datos generales, y todo esto, por favor, con mucha reserva, porque son datos que no puedo contrastar de ninguna forma. Este es un poco el estado actual. Está claro que los vehículos de combustión interna no tienen problemas de alcance. Uno llena un coche diésel con 60 litros y hace 1000 kilómetros, 1100 kilómetros, pero actualmente, ¿cómo está la tecnología de los vehículos eléctricos? Pues estamos hablando de energías específicas de este orden, los 80-100 vatios hora por kilo, considerando pues que cada kilovatio
el coste en cada kilovatio pues es del orden entre 500 y 1000 kilovatios, pues para baterías de este tipo de potencia, pues como veis, es bastante caro, ¿de acuerdo? Y cargas, como hemos dicho antes, alrededor de la media hora hasta las 8 horas. ¿Cuál es la vida media de la batería que dicen los fabricantes que pueden conseguir? Pues más o menos para un vehículo que, o sea, a los 150.000 kilómetros la batería hay que cambiarle. Y considerando el coste que tiene esta batería, pues me parece que es un mercado sencillamente ruinoso. La distancia media que se puede alcanzar utilizando estos vehículos pues es alrededor de 160 kilómetros. Ahora, vamos a aceptar esta limitación de 160 kilómetros, que a lo mejor sí reducimos mucho el coste, pero ¿pueden los fabricantes fabricar realmente unas baterías que tienen este coste real y ponerlos en coches que tengan un coste reducido para hacerlos asequibles al mercado? Pues evidentemente solo mediante subvenciones públicas, y no creo que esté la cosa ahora como para estas subvenciones, ¿de acuerdo? Bien, actualmente con carga rápida de en 30 minutos con que carguen el 80% de la batería, que es lo que los fabricantes ahora mismo pueden conseguir sin problema, dicen los fabricantes que puede ser pues una especie de solución intermedia hasta que alcancemos otras prestaciones. Sin embargo, muchos de estos fabricantes piensan que los conductores no van a aceptar parar cada 120 kilómetros 30 minutos para recargar la batería. ¿Qué creéis? Que no, ¿verdad? Por tanto, evidentemente hay que ir a otras cosas como las que ya están pseudo en el mercado, porque ya os digo que no hay que tomar esto todavía como dogma de fe. Aquí, por ejemplo, hay una compañía de baterías que dice que con una batería que es litio-hierro polimérica, pues ha fabricado baterías de 260 amperios hora, 380 voltios, que es capaz de cargar en 6 minutos, y que un Audi A2 dotado de esta batería, pues es capaz de hacer 375 millas, es decir, la distancia que hay entre Múnich y Berlín. Bueno, pues yo no sé realmente si esto es fiable o no, es lo que dicen que han conseguido. Otra compañía, BYD, en un crossover de estos, en un 4x4 de estos eléctricos, que son capaces de, digamos, sostener las baterías 300 kilómetros en una única carga, baterías de 72 kilovatios hora, y que se puede recargar en 20 minutos más o menos el 80% de la batería. Bueno, no está del todo mal, pero aún no lo hemos visto en el mercado. Probablemente, si esto es verdad, el coste es realmente alto, que es quizá el problema. Bien, y con esto acabo. ¿Qué es lo que están haciendo, por tanto, los fabricantes de coches? Pues cada uno una cosa. Los hay que están construyendo, todos estos fabricantes, construyendo vehículos de carga que llaman rápida, pues aquí tenemos entre un medio y un quinto de hora, ¿de acuerdo? Hasta un medio, esto es de media hora, o carga de una hora aproximadamente, pues estamos aquí, Koda, Commuter, Toyota, es decir, incluso tenemos algunos que están apostando casi por el intercambio de baterías, es decir, que uno llega a la gasolinera o a la electrogenera o como sea, y ahora coge una batería nueva y deja la que estaba descargada, el swap technology, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero fijaros que no son empresas cualesquiera las que están apostando también por esta tecnología. Yo creo que realmente esta tecnología va más dirigida a flotas comerciales, a flotas de camiones que pueden usar siempre su batería, se la recargan y cogen la suya porque viene otro camión detrás, que al consumidor medio, ¿no? De tal forma que al final, como veis, pues hay soluciones para todo, y al final pues cada fabricante optará por una tecnología u otra, pero quien decide al final será el cliente, ¿de acuerdo? Bien, pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que la siguiente. Muchísimas gracias, Flaviano, por esta interesante charla que nos has puesto al día con las baterías y lo que puede ser nuestro futuro. Tenemos unos minutos para alguna pregunta, si alguien se anima. Sí. A mí me gustaría hacer una pregunta sobre los experimentos de carga y descarga de rayos X, que pone que son in situ. ¿Se está cargando la batería mientras se tiene el haz sincrotrón en muestra? Sí. Y eso no hay ningún tipo de problema de interferencia con el haz. En principio no.
En principio las prestaciones que vemos a la curva electroquímica que nosotros registramos, pues no solamente registramos el diagrama de difracción, sino que a la vez con un potenciostato o galvanostato registramos la curva electroquímica. Esa curva electroquímica es idéntica a la que hacemos ex situ. O sea, en principio no altera nada. En principio, no. ¿Y son baterías reales o simplemente son electrolitos por separado? Lo que nosotros construimos son pilas botón. Para hacer estos trabajos, pilas botón del tipo 2032, es decir, la clásica, la que llaman las calculadoras, estas deben ser de 1, bueno, de 20 milímetros. Sí, sí. Y además son comerciales, es decir, comerciales. Lo que es la carcasa, el separador, todo eso es comercial, es lo que compran los fabricantes de baterías, lo que nosotros no utilizamos los productos que usan ellos, sino los nuestros para hacer nuestra investigación. Y otra pregunta más, ¿hacéis los experimentos en vacío? No, lo que hacemos es que dentro de una caja seca, que tiene del orden de 0,5 ppm de agua y de oxígeno, metemos el litio metal, nuestro electrodo, y ahí dentro hacemos todo el composite y prensamos, cerramos las dos carcasas con un separador y electrolito, todo dentro de una caja seca. Luego eso queda completamente cerrado, igual que quedan las baterías de litio comerciales, y ya las sacamos de la caja seca y ahí afuera las ciclamos. Y ahí pues son completamente estancas, bueno, pues como las que utilizamos en las cámaras de fotos o todas las coin cell estas, las baterías tipo moneda, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por traernos un poco del futuro aquí. Gracias. Y cuando quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias.